Está grabando esto ya. Buenos días. El día de hoy comenzamos con la sesión 5 y estaremos estudiando las leyes de los exponentes. Entonces, sin más preámbulo, estaremos comenzando. Y permíteme compartir pantalla. Y acá. Ajá. Entonces, vamos a que abra. Excelente. Perfecto. Ahí sí se está viendo la presentación, ¿verdad? ¿O qué se está viendo? Sí, la presentación. ¿En grandote o estás viendo la como otra slide aquí en chiquito? Chico. ¿Cuál estás viendo? Una que dice aquí como siguiente diapositiva, ¿y ves una diapositiva aquí o estás viendo nada más esta diapositiva? La de los colores. Las dos. Ah, las dos, ok, eso era que quería revisar. Ahí está, ya. Va. Entonces, el exponente es de un número, dice cuántas veces se está multiplicando el número por sí mismo. Entonces, era lo que veíamos en la sesión anterior, ¿no? Por ejemplo, x por x por x era x3, ¿no? X por x a la 2 o x cuadrado. Pero ya más general, si nosotros tenemos un número que se está multiplicando m veces, pues lo escribimos como a la m, ¿no? Donde m representa cuántas veces, o bueno, en este caso, sí, m veces se está multiplicando el número por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si m vale 5, significa que vamos a tener 5 as. Si vale 6, significa que vamos a tener 6, ¿no? Y se deja con m para pues, dejarlo más generalizado. Entonces, como te decía en la sesión anterior, el número al cual se le está poniendo un exponente se le llama base y el exponente también se le puede llamar índice o potencia. Entonces, estas son las propiedades. Estas las tienes que aprender de memoria, pero pues ya más o menos hemos estado discutiéndolas, entonces yo creo que no vas a tener mucho problema en aprendértelas. Entonces, por ejemplo, a por m por a a la n, pues se simplifica como a la m más n. Y eso tiene que ver si tú escribes a la m, nos regresamos a esta. Si tú escribes a la m, lo puedes escribir así, ¿verdad? Y luego todas esas as, entonces esta es a la m, ¿no? Y luego por a la n, donde a la n pues, no es más que a, punto, 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 por a. Y esto n veces significa que pues tenemos, si nos ponemos nosotros a contar las as, porque acuérdate que el exponente nos dice cuántas veces se está multiplicando, pues vamos a darnos cuenta que se tienen que sumar los exponentes, ¿no? Que es m más n. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a la 2 por a la 3 y escribo las as, tenemos a por a por a por a por a. Y yo te dije que el exponente dice cuántas veces está multiplicando. Podemos quitar estos paréntesis. Entonces tenemos a por a por a por a por a. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y fíjate que tenemos, pues esto es igual a la 5, que es lo mismo a sumar 2 más 3. Entonces esa es la propiedad. Entonces me voy a regresar a la que sigue. Acá.
Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Y ahora una potencia por una potencia, pues es básicamente igual, ¿no? Lo mismo. A la n por a la n, y así te vas m veces, ¿no? M, y entonces aquí por a la n. Entonces básicamente es contar, ¿cómo se llama? Pues sí, a la n pues varias veces y pues esto se acaba multiplicando por lo mismo, ¿no? Porque tienes a, por ejemplo, si lo dejamos aquí, esto es igual a la 2n, ¿no? Porque se suman. Y acuérdate, nosotros ya sabemos sumar monomios. La n se vuelve un monomio, por lo tanto, n más n, 2n, ¿no? Entonces, si tenemos 3, pues es 3n. Y pues por eso se multiplican, ¿no? Por esta idea de que se están sumando los monomios aquí arribita. Ahora, déjame ver cómo le hago para quitar mis garabatos. Aquí está. Muy bien. Pasamos a esta de acá, que ya más o menos te la había explicado. Acuérdate que tenemos AB por AB por AB por AB igual n veces. Esto es igual a por B a la n. Pero acuérdate, nosotros podemos multiplicar. Acuérdate que te decía que lo podíamos factorizar las A's. Bueno, no factorizar, perdón, sino simplemente distribuir las A's con las A's. Y pues queda esta de acá, ¿verdad? Entonces, pues aquí están los ejemplos. 3 por 4 al cuadrado, pues es lo mismo que 3 al cuadrado por 4 al cuadrado, ¿no? Y lo podemos comprobar. 3 por 4, 12. Al cuadrado, 144. 3 al cuadrado, 9. Por 4 al cuadrado, 16. Y si tú haces la multiplicación, la hacemos ahorita. 9 por 6, 4. 54 llevamos 5. 9 por 1, 9. Más 5, 14. ¿No? Entonces son lo mismo. Entonces el exponente de un coeficiente, pues tú fíjate y pues es lo mismo, ¿no? Esta pasa para acá, esta pasa para acá. Y pues, tenemos este resultado. Y eso tiene que ver por lo mismo, ¿no? Lo que va a pasar es que vas a multiplicar varias veces la fracción. Entonces, a sobre b por a sobre b por a sobre b, y esto n veces, ¿verdad? Y entonces, acuérdate de aritmética como multiplicar fracciones. Si tú le pones un medio por 3/4, multiplicas así, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues en línea recta, ¿no? Entonces esto es 3/8. Si le quieres multiplicar ese por, no sé, ¿qué te gusta? 1 sobre 5, pues eso sigue siendo por 1 sobre 5. Eso es igual a 3 sobre 40. Entonces es por eso, por esta regla que nosotros habíamos definido en aritmética, de cómo multiplicar fracciones, pasa lo mismo acá. Se multiplica todo lo de arriba, se multiplica todo lo de abajo, y como lo tenemos n veces, pues ya nada más absorben el exponente, ¿no? Está aquí en rojo. Y pues aquí hay un ejemplo. Entonces pasamos a la siguiente. Cuando tienes a la m entre a la n, lo que está pasando es que tienes aquí a por a por a m veces. Esto m entre a. Espérame que esto está haciendo ruido.
Ah, ya. Es que se desconectó la tablet, no pasa nada. Ok, perdón. Y esto lo tenemos n veces, ¿no? Entonces, perdón, la n va acá. Déjame quitar esto. Ok, entonces, tú sabes que cualquier número, entre cualquier número, siendo a otra vez distinto de 0, es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta fracción de a a la m sobre a a la n, tú la puedes separar. A sobre a por a sobre a por a sobre a. Y pues ya según sea el caso, pues hasta que te cabes las as de arriba o las as de abajo, ¿verdad? Y entonces, pues la idea de que se resten justamente viene de que tú vas haciendo estas cancelaciones y ya sea que te quede arriba algunas as o que te queden, a ver, le ponemos aquí una flechita, o que te queden abajo, ¿no? 1 sobre a, 1 sobre a. Entonces, y pues ahí lo podemos ver en el ejemplo. Ahorita con el ejemplo va a quedar más claro. 2 a la 5 entre 2 a la 3, fíjate. Tienes 2 por 2 por 2 por 2 por 2 entre 2 por 2 por 2. Entonces podemos separar 2 sobre 2 por 2 sobre 2 por 2 sobre 2 por 2 por 2. Entonces tenemos aquí un 1, tenemos otro 1 y otro 1. 1, 1, 1. Y entonces nos quedamos con 1 por 1 por 1, 1, ¿verdad? 1 por 2 por 2. Bueno, aquí, para que te acuerdes que se multiplicaron, pero 1 a la 3 es 1 por 4 es igual a 2 a la 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están aquí? Te dicen que los restes y pues en efecto llegamos a lo mismo, ¿verdad? Llegamos a esto de acá. Ajá, entonces borro dibujos. Pues aquí, exponente 0, pues ya vimos que era 1, ¿no? Y eso viene, acuérdate de decir a la 0 es igual a la 1 por a la menos 1. Y eso es igual a entre a es igual a 0. A 1, perdóname. Entonces, ya esa ya la habíamos visto. Por lo tanto, no le veo caso seguir explicando. Y ya finalmente, pues esta es la notación, ¿no? De los exponentes negativos. A la menos m es igual a 1 sobre a la m. Eso ya es notación. También hay que aprenderse. Y pues aquí hay un ejemplo. Importante. Para todos estos, bueno, a ver, primero para estos. Es importante que, que B, esto es válido siempre y cuando B sea distinto de 0. Y para esta, que A sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque acuérdate que no tenemos cualquier número dividido entre 0, no está definido. Y cuando digo no está definido, se refiere a esto. Fíjate, tú cuando haces una división A entre B, es porque existe un número C, o bueno, decimos que una división está definida porque existe un número C, tal que, esto significan los 3 puntos, también voy a enseñar un poquito de notación matemática. No, perdón, ese es por lo tanto. El tal que, ahorita lo corrijo. No puedo borrar el punto. No, hay gente que lo escribe así como una rayita. Hay otros que lo escriben así.
Yo lo escribo, esta rayita se ve más en teoría de conjuntos, pero normalmente se usa más esta. Ajá. Y eso significa tal que. Entonces, voy a borrar. Entonces, quedamos que una división está definida si existe un número A y B que sea igual a C, tal que C por B o B por C sea igual a A. Entonces, por ejemplo, si yo divido 4 entre 2, es igual a 2. Y eso está definido porque 2 por 2 es igual a 4, ¿verdad? Entonces, 4 entre 2 igual a 2. Y está definido porque 2 por 2 igual a 4. ¿Qué pasa con el caso cuando tenemos el 0 abajo? Bueno, déjame, antes de eso te voy a poner otro ejemplo. Voy a ver si me deja el color aquí. No, no me deja. Bueno, entonces, ¿qué pasa con otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner 0, 0 entre A, es cualquier número. Y eso es igual a B, le vamos a poner a B. Y sí, entonces, a ti ya te dijeron que si tienes el 0 arriba, entre cualquier número donde A distinto de 0, pues a ti ya te dijeron que esto siempre va a ser 0, ¿no? Entonces 0 entre A va a ser igual a 0. ¿Por qué? Para que cuando tú multipliques 0 es igual a A por 0, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿no? Cualquier número multiplicado por 0, pues te da 0. Entonces, esta división también está definida. ¿Por qué? Porque este número B, que es 0, multiplicado por cualquier número A, siempre te va a dar el de arriba. ¿Qué pasa con este caso? Con A entre 0. Vamos a suponer que sí existe. ¿Va? Y le vamos a poner B. Entonces, por lo tanto, A igual a 0 por B. Pero nosotros ya vimos que este número, que 0 por cualquier número me tiene que dar 0. Pero como yo estoy diciendo desde un principio que A puede ser cualquier número, pues tenemos una contradicción, ¿verdad? Yo estoy diciendo desde un principio que, ok, vamos a decir que cualquier número se puede dividir entre 0 y dependiendo del número que yo ponga me va a dar otro número. Ajá, eso es lo que yo estoy diciendo. Pero cuando yo digo esto de acá, forzosamente A tiene que ser igual a 0 para que esto se cumpla, ¿verdad? Porque cualquier número multiplicado por 0 me tiene que dar 0. Entonces estoy llegando a una contradicción. Las contradicciones se escriben así. Por lo tanto, ¿cómo se llama? La división entre 0 no está definida. Entonces, cuando tienes tu A entre 0, se dice está indefinido. Siempre se le pone así. Int, para decir indefinido. Por eso, estoy diciendo que B y A forzosamente tienen que ser distintos de 0. Para que justamente evitemos caer en este tipo de operación. A entre 0. Y lo mismo en este caso. A es distinto de 0. Ajá. Entonces, conclusión. Cuando tengas a las A's y a las B's arriba y multiplicándose, puede ser cualquier número. El problema viene cuando están dividiendo, o sea, cuando son los divisores. Ajá. Porque ahí puedes llegar a esta expresión que ya no está definida. ¿Tienes alguna duda? No. Vale, entonces vamos a seguir. Bueno, allá hay algunos ejemplos. xn por x a la m, pues se terminan sumando, es como este caso.
Lo mismo con esta de acá, perdón. Son las primeras dos. Y aquí siguen siendo todas las primeras, ¿verdad? Es la de la suma. Acá esa es la resta. Fíjate esta, vamos a hacerle pequeño caso a esto. Aquí tenemos un binomio, pero fíjate, como este binomio está elevado, los dos binomios están elevados a la 5, pues yo puedo decir, para que no te cause tanto ruido ahorita, que este binomio es igual a, pues A, le vamos a poner una letra A. Y como, ay, no, perdóname, eso no. Entonces, 1 más i, pues va a ser igual a, nada más, esta le vamos a llamar una variable domi, para, pues, esconder esto, ¿no? Y reescribirlo. Entonces tenemos que a la 5, porque este es a, ¿verdad? Esto vale a. Y esto también es a. Entonces, a la 3 pues, es igual a la 2, ¿verdad? Pero ¿quién es a? 1 más i. Entonces es 1 más i. Hicimos este cambio de variable nada más para que no, en lo que te empiezas a acostumbrar que pues puedes tener también aquí un binomio, ¿no? Incluso puedes tener un polinomio, siempre y cuando los polinomios sean iguales, pues los puedes aplicar las leyes de los exponentes, ¿no? O sea, esto no es válido para solo monomios, sino polinomios en general, siempre y cuando pues, tú puedas hacer ese cambio de variable y reducirlos a un monomio, como fue en este caso, ¿verdad? Pudimos reducir este binomio a un monomio a través de este cambio de variable. Es decir, que 1 más i es igual a, y ya con eso hicimos la operación. Lo mismo acá, fíjate. Aquí tenemos monomios multiplicándose. Entonces, esto lo podemos volver a escribir como x a la 3. Ay, perdón, déjame escribir en otro lado. Es como si tuviéramos x a la 3 sobre x cuadrada por y a la 2 sobre y. Y eso pues, es igual a, tenemos x entre 2, pues es 3 menos 2, la 1, y aquí 2 menos 1, igual a 1. Y por eso tenemos este resultado. Ahora me vas a preguntar, oye, ¿y por qué puedes separar aquí las fracciones? Ah, pues porque como se están multiplicando, tú puedes decir, por ejemplo, no sé, vamos con números, 2 por 3 entre, no sé, ¿qué te gusta? No, números más grandes. 10 por, vamos a ponerle 10 por 9, entre 2 por 3. Entonces esto es 90 entre 6, ¿no? Y esto es igual, esta operación ya está definida. Si tú vas a la calculadora y haces el procedimiento, tienes 90 entre 6, 1, baja el 3 y luego baja el 0. Y 30 entre 6, eso es 5. Ajá. Ahora fíjate, vamos a hacerlo como te estoy sugiriendo que separemos las fracciones. 10 entre 2 por 9 entre 3. Esto es igual a 5. 5 por 3 es igual a 15. Ajá. Si tuvieras una suma, por ejemplo, 5 más 3 entre 8 más 9, ahí sí, aquí sí, no la pueden separar. Esto no es lo mismo decir 5 entre 8 más 3 entre 9. Eso no, touch. Solamente puede separar cuando se están multiplicando. Porque eso viene del mínimo común. Bueno, o sea, el hecho de que pueda separar es por la misma definición de la fracción, ¿no? Por cómo definimos la operación. Ya fíjate, este por este y este por este, que es lo que ya tenemos escrito acá.
Entonces estamos haciendo como el proceso a la inversa. Ajá. ¿Alguna duda? No, todo bien. Bueno, acá hay más ejemplos. La multiplicación. Y pues, aquí pues, hay más ejemplos. Entonces acuérdate, pues, a la 1 pues siempre se respeta. Por ejemplo, qué bueno que tocamos eso. Siempre que tengas un número negativo, aquí, un número negativo, vamos a ponerle menos a, elevado a cualquier potencia n, donde n es par, o sea, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, etcétera, siempre va a ser como a la n. Y si es impar y n impar, vamos a ponerle otra letra. M impar. Entonces eso siempre va a ser igual a menos a la m, ¿no? Y eso tiene que ver por la propiedad que tienes de a por b a la m es igual a la m por b a la m. Ahí está bien fea mía. Ajá, entonces cuando tienes ese número, este menos, es como si tuvieras un menos 1 multiplicando a la. O sea, acá es menos 1 por a y esto a la n. Entonces esto se desglosa como menos 1 a la n por a la n. Pues tú ya sabes que menos 1, cuando n es par, pues tienes el menos 1 repitiéndose par veces. Entonces, pues, por ejemplo, cuando es 2, menos 1 por menos 1, 1, ¿no? Cuando es 4, menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, pues haces las operaciones binarias. Yo digo binarias es que las haces en pares. Entonces, puedes agarrarte este de acá y estos de acá. Tú ya sabes que esto es 1 por 1 igual a 1, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tienes par, siempre va a ser 1. Cuando es impar, por ejemplo 5, pues tienes un menos 1 aquí. Entonces tienes un menos 1 aquí. Y entonces tienes un 1 por menos 1. Acuérdate que no importa si multiplico a la izquierda o a la derecha. Aquí si conmutan. Es decir, cuando digo conmutan es lo mismo decir AB. AB es igual a BA. B por A. Y esto es igual a menos 1. Ajá. Sale. Entonces, en el caso donde es 0, pues ya lo platicamos, ¿no? Cualquier número elevado a la 0 donde x es distinto de 0, siempre te va a dar 1. Entonces pasamos a esto. Bueno, ya vimos lo de ¿cómo se llaman los exponentes negativos? Pues es básicamente, um, ¿cómo se llama? Pues pasarlo para abajo. Eso te lo puedo explicar por qué. Lo que pasa es que tú puedes decir que 2 entre 5 por a la menos n. Y lo que puedes hacer aquí es multiplicar por un 1 inteligentemente. Ajá. Entonces, tú ya sabes que cualquier número dividido entre sí mismo, a excepción del 0, pues te da 1, ¿verdad? Entonces, a la n por a la menos n, pues eso es igual a la 0, ¿no? 2 quintos por a la n n sobre a la n. Y esto pues ya vimos que es 1, ¿verdad? Entonces es por eso se baja. Bueno, ahorita voy aquí, ahorita
voy a quitarlo. Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacó la N? La N en los dibujos. Sí, lo que acabo de explicar. Ah, sí. Nada más fue, sí, va otra vez. Acuérdate que la N, o sea, fue un ejemplo generalizado. O sea, generalizado me refiero a que en vez de ponerle -2, pues pudo haber sido -3, -4 y siempre va a ser el mismo comportamiento. O sea, nada más fue para ejemplos ilustrativos. Y pues aproveché el 2/5 como fracción, o sea, porque al final, o sea, para que veas que no siempre el coeficiente tiene que ser 1 el monomio, ¿verdad? Puede ser cualquier coeficiente, pues B. Y entonces, eso nada más fue como para entender la idea de por qué, cuando tienes un exponente negativo, por qué pasa dividiendo. O bueno, o sea, me refiero, ¿por qué es esto? Y eso fue al multiplicar justamente por este 1. ¿Por qué es válido hacer eso? Porque sabemos que esto es igual a la menos n, ¿verdad? O sea, es 1. O sea, 1 por este número, pues se queda el mismo número. Y nosotros ya sabemos que este número nos da 1. O sea, eso ya es como un truco, si lo quieres ver. Ya es maña. Ya es callo de decir, ok, voy a multiplicar por este 1, pero de manera inteligente. Y entonces este 1 de manera inteligente, justamente este. ¿Para qué? Para que se te sumen los exponentes y esto sea igual a la 0 sobre a la n, esto sea 1 sobre a la n. Con eso poder demostrar que esta propiedad es cierta. Ajá, pero bien, yo le pude haber puesto aquí un coeficiente b, por ejemplo, como en este caso 2/5. Entonces, pues le pongo aquí una b, le pongo aquí una b, le pongo aquí una b y llego aquí a una. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Y nada más fue como para explicarte qué es lo que está pasando o por qué pasó esto. Y ahorita que vi este ejemplo me acordé cómo se demostraba. Bueno, más bien, entendí por qué, ¿verdad? Entonces, cuando tengas siempre exponentes negativos, lo que vas a hacer es cambiarlos de lugar, como en este caso. Fíjate, esta z que está a -3, baja. Y este que está a -3, sube. Y este es el resultado final, ¿no? Entonces, los exponentes negativos lo que nos dice es si está arriba, pasa abajo. Y si está abajo, pasa arriba. Y ya, le quitamos el signo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Vamos acá. Entonces, pues estos ejemplos, por ejemplo aquí, pues hay que sumar, ¿no? Es 6 menos 4, 2 menos 2, 0. Entonces, ahí está. Aquí, pues es la de la resta. Restamos 6 menos 4 y pues tenemos 2. Aquí es la que se multiplican. Entonces, pasamos, por ejemplo, este. Y en este caso, pues vamos a juntar las B's con las B's y las W's con las W's. 3 más 4. 7, ¿no? Entonces tenemos aquí W a la 7, ¿no? Y aquí sí te recomiendo igual que, por ejemplo, yo ahorita que tengo un color, pues le voy a poner 2 para justamente distinguir quién va con quién. Ajá. Y la idea de eso, de poder distinguir, es que se te haga más fácil hacer las operaciones, ¿no? No solamente te quedes como, pues, sí, pues sea más fácil para ti hacer las operaciones y no se te ponga tan complicado, ¿no? Entonces te digo aquí, la W. Ay, ¿qué pasó?
Ay, ya está. Ajá. Se queda como W a la 7, la V pues 4 más 1, C5 y nos faltan los coeficientes. 8 por 3, 24 por 2, 48. Y llegamos pues justamente a este resultado, ¿no? Entonces, acuérdate, multiplica los números, si hay números, multiplica las variables según la letra, bases iguales, me refiero a letras iguales, y suma los exponentes, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces quito mis números, quito mis dibujos. Aquí lo mismo, ¿no? Las W's se repiten, entonces 7 más 5, 12. Las U se repiten, 6 más 1, 7. Y hay números, 4 por 2, 8, por 2, 16. Tenemos el resultado. Como te darás cuenta, fíjate, aquí la W va después que la V, ¿no? En el alfabeto. O sea, es V, W, X, Y, Z, ¿verdad? Y fíjate que aquí tiene el exponente más grande. Pero fíjate acá como si respetan el orden de las letras, pero el orden de los exponentes no. Ambos son correctos. Ambas formas de escribirlo son correctas. Por lo tanto, no te preocupes. Si tú quieres escribirme 6, 12, 7, bien es válido. La respuesta también es correcta. Ajá. Esto ya es por convención. Siempre los coeficientes o los números siempre van a la izquierda. O sea, también es válido que me pongas esto. También es válido que me pongas esto. Pero ya por convención y para facilitar la lectura, el número siempre se pone a la izquierda ¿cómo se llama? Del monomio, o la expresión algebraica. Ajá. Eso ya es para facilitar la lectura, ¿vale? Pero quédate también con que es válido. Estas expresiones son exactamente las mismas. Voy a borrar Y bueno, aquí para la división, pues era, ya te decía, ¿no? Separas las variables, vas restando los exponentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, divides los números, 32 entre 8, 4. Y entre y a la 5, pues es 1 menos 5, pues es 4, ¿no? Entonces ya se queda el 4 aquí abajo. Y 2 menos 5 menos 3 y ya se queda el 3 abajo, ¿no? Y esto. En este caso lo mismo, divides 5 entre 35, pues esto es 1, 7, 5 menos 4, 1, 5 menos 3, 2. Entonces, ahora vamos, caso, multiplicas, te digo, haces la distribución, entonces 3 por 3 por y a la 3. Ay, perdón, menos 4. Bueno, entonces tenemos otra vez menos 3 por 4 3 por y al cubo 3. Entonces menos 1 a la 3 menos 1 por 4 a la 3, 61. Por x a la 3, 3 por 3, 9. Llegamos a la respuesta. Para cuando estés resolviendo la tarea, sí me gustaría que me estés separando, pues así, ¿no? O sea, me hagas los procedimientos así como lo estamos viendo aquí, ¿vale? Para que, sobre todo, para ver que puedes aplicar bien las leyes de Newton, ¿vale? Acuérdate, me interesa, para estos ejercicios me interesa más
que sepas hacer el procedimiento a que llegues al número, ¿no? Porque pues, el procedimiento solito te llega. ¿Ah? O sea, sí, aquí los cálculos que estén justificados, así como las. Siguiente, acá no. Si es una división, al 4, entonces lo mismo, ¿no? Distribuimos. Es a la 4 por 4. Ah, bueno, aquí directo me lo puedes decir, ¿no? Que creo que lo que te iba a explicar iba a ser. Entonces es otra vez, menos 3, 4, y a la 2, 4. No es necesario que me esté separando el menos 1. Yo entiendo que ya me lo puedes hacer directo. No, nada más ahorita aquí sí te lo estoy separando para reforzar la idea de que números pares, exponentes pares me dejan el 1 y exponentes impares me dejan el menos 1. 3 a la 4 por y a la 8. Pues igual a esto de acá arriba. Entonces, 4 por 4, 3 a la 4, 81. Podemos saber eso. Podemos hacer esto, ¿no? También esto, 3 al cuadrado y eso al cuadrado, ¿no? Que 2, porque esta regla nos dice que 2 por 2 pues es 4, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Entonces 3 al cuadrado es 9, 9 al cuadrado, a la 31. Estoy enseñando todos estos trucos porque te van a servir más adelante. Estos de andar separando y andar jugando componentes, porque te van a servir para resolver ecuaciones de este estilo. Cuando tienes, por ejemplo, 2 a la x más, bueno, no, por 4, 4 a la x igual a, no sé. Entonces, bueno, no. Entonces este 2 se queda como 2 a la x, pero el 4 pues, lo podemos ver como 2 al cuadrado, ¿no? 2 a la 2 y esto a la x, ¿no? Listo. Entonces 2 a la x por 2 a 2x a 16. Voy a cambiar el número para que vea lo bonito, ¿no? Nada más como que vayas viendo dónde se puede aplicar este tipo de leyes de componentes. Estudiar estas operaciones, entonces tenemos que 2 a la 3x a 8, pero el 8 pues, lo podemos ver como 2 al cubo, 2 a la 3, 2 a la 3x. Bien lo pude haber dejado en 16, ¿eh? No. Por lo tanto, como tenemos las mismas bases, podemos igualar arriba, 3 igual a 3, por lo tanto x tiene que ser igual a 1. Entonces estos trucos que te estoy enseñando de, por ejemplo, 3 a la 4, velo de esta manera, pues sirve desde luego pues para andar resolviendo ecuaciones. Llaman ecuaciones. ¿Y esas qué aplicaciones tienen? Pues en física sí me parece, cuando estás estudiando, por ejemplo, la distribución, nosotros la estudiamos para ver, por ejemplo, cómo era la distribución de energía de las partículas. Y salían, pues, tipo de expresiones, ¿no? Pero eso ya es un poquito ya más pesado, ¿no? Pero sí, sí es importante. Ajá, entonces, pues esa es la idea.
ejemplo. Entonces, fíjate en qué está pasando. Como tenemos aquí dos paréntesis, pero primero tenemos pues este que es un exponente, nos vamos por el orden de las operaciones, ¿no? Ya me acordé si es PEMPAS. Es paréntesis, exponente, multiplicación, división, adición y sustracción, ¿no? O suma y resta. ¿Ah? Entonces, la que tiene prioridad en esta, primero vas a resolver siempre lo que tenga exponente. Y ya después resta, ¿no? Y ya después haces la multiplicación. Entonces, resuelves primero esta de acá, que es menos 1 a la 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Y luego eso ya lo multiplicas por acá. Y pues ya nada más, ¿no? Y por y a la 6 por y a la 7, ¿no? Z a la 9 por z, z a la 10, x a la 9. Fíjate, estos todos son iguales. Ok. Al siguiente, ¿hasta aquí tienes alguna duda? Todos estos ejemplos. No. Perfecto. Pues aquí lo mismo, ¿no? Identificas aquí con tu colorcito, las X con las X, las Y con las Y, las Vs, y los números con los números, 24, entonces 2 por 3 por 4, 4 por 2, 8 por 3, 24, suma 6 menos 6, 0, 7 menos más menos 9 menos 2, V, 8 más 1, llegas a esto, y ya nada más como tienes aquí un menos 2, pues lo pasas para abajo. Siguiente ejemplo, lo mismo. Números, identificas las X con las X, las Vs con las Vs, las Ws con las Ws, haces la suma. Como aquí tenemos un menos 1, pues ya nada más pasa y dividiendo. Acuérdate que el 1 está aquí, pero cuando el exponente es 1, acuérdate que ese ya no sirve. Por tanto, pues que te muestra en pantalla. Ok. Vamos a hablar ahora rapidísimo, de lo que vendría siendo enunciados al lenguaje algebraico. Esto, déjame decirte desde ahorita, es muy importante porque si dominas esto, te va a ser muy fácil plantear modelos, ¿no? O sea, porque cuando tú estás modelando, o sea, modelando me refiero a que estás representando un problema o vas a decir, ok, ya está. Sí, cuando representas un problema matemáticamente y vas a decir, ok, ¿cómo se van a relacionar entre las variables? Partes de suposiciones o haces, sí, suposiciones o dices, voy a asumir esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el precio, ¿no? Un modelo muy simple. Cuando tú vas a comprar tortillas, pues tú haces la suposición de que el precio de la tortilla, a medida que eh, vas adquiriendo más tortillas, pues va a incrementar de manera constante. Incrementar, estoy usando la palabra aquí, ¿verdad? Por lo tanto, esta incrementa o aumenta de forma constante, ya lo estoy asociando con una suma, ¿no? Disminuye. Por ejemplo, vamos a decir que eh, cuando tú estás viendo, por ejemplo, un contenedor con agua y tú lo abres, pues el agua está disminuyendo, ¿no? Puede ser de manera constante, puede que sí, puede que no, pero el caso es que por ahí significa esto de incrementa que va a haber que gana, ¿no? Aquí, o sea, que está aumentando, está incrementando o sube la cantidad. En este caso, pues está bajando, ¿no? Estamos perdiendo parte de la cantidad. Producto tantas veces, pues eso es multiplicación. Y cociente, pues es división.
Entonces, estas palabras clave, incrementa, nos va a decir exactamente cómo tenemos que, ¿cómo se llama? Escribir nuestro enunciado al lenguaje algebraico. Ahorita vamos a ver ejemplo, pero es importante que te aprendas, bueno, que entiendas esas palabras, ¿no? Producto tantas veces, incrementar, disminuir, que eso yo lo escribo con flechas, las flechas, las otras ya son básicamente la de lo que la multiplicación y la división. Y, bueno, es equivalente, es igual, ¿no? Literal, y asociarlo. Ahorita en los ejemplos, ¿no? Un número cualquiera, pues es x, ¿no? Un número aumentando en 5 es x más x más x, que es lo mismo a decir 5. Ay, no, perdóname. No, lo que dije era el tantas veces. Cuando te dicen un número aumentando en 5, se refiere a esta de acá. Ajá. O podrías decir un número, ajá, más 5, ¿no? Esto donde lo ves, por ejemplo, en el taxi, ¿no? O sea, cuando tú pides un taxi, tú dices, por ejemplo, ellos te cobran, vamos a decir, 10 pesos por kilómetro, ¿no? Donde X va a representar los pesos, pero tienes que pagar tú, nada más por subirte al taxi, tienes que pagar otra cantidad. Esta cantidad se le llama banderazo. Y con eso, pues puedes incluso hasta modelar cuánto vas a pagar del taxi según el número de kilómetros que recorres, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a recorrer, no sé, 2 kilómetros, voy a acabar pagando 25 pesos. Es 2. Entonces, eso sí. Entonces ahí tienes un ejemplo de dónde puedes ver esta expresión. Son ejemplos, sí, reales, ¿verdad? Entonces pasamos a la que sigue. Un número disminuido en 3, pues es básicamente restarlo, ¿no? El doble de un número, pues es 2 por x. La tercera parte de un número, pues es x entre 3. El cuadrado de un número, pues es la mitad de la suma de dos números, pues es x más y entre ahí lo ves en pantalla. 3 veces un número más 7 es 9, entonces 3x más 7 igual a 9. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de del cuadrado de los catetos. Pues eso es el cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Teorema de Pitágoras. Ahí es otra aplicación de pues, cómo es el lenguaje algebraico. Perdón, como un enunciado lo tenemos que pasar al lenguaje algebraico. Acá hay más. Un número aumentando en 2 unidades, pues es la suma. 10 unidades. Un número aumentando en otro número cualquiera, pues lo puedes escribir acá. Pudiste haber puesto también x más y. Pudiste haber puesto z más a. Da lo mismo. Todas son equivalentes y son correctas. Las edades de los dos alumnos suman 37. A más b igual a 37. Número disminuido en 3 unidades. Pues aquí están los ejemplos, ¿verdad? Lo mismo con este caso, pudiste haber puesto x menos y. Y seguimos acá.
mi papá tiene la edad, el triple de la edad de mi primo, pues yo digo, si mi primo tiene X, pues mi papá va a tener 3X, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Un tren ha recorrido el doble de kilómetros que hace una hora, entonces si en una hora recorrió Y kilómetros, pues ahorita recorrió 2Y, que es lo mismo de acá, ¿verdad? El cuádruple de un número menos 8 es 42. 4Y menos 8 igual a 42. La mitad de un número, X entre 2. La barata de la tienda, los discos están a la mitad de precio, no, M entre 2. O también pudiste haberme dicho 0.5 por M. Es exactamente lo mismo. Siempre ahorro la tercera parte de mi domingo, pues si mi domingo equivale a, pues nada más hay que dividirlo entre 3, ¿no? Y por lo tanto podemos deducir, ahora sí, por lo tanto, que gasto las 2/3 partes de mi domingo, ¿no? Esto es lo que yo gasto. El área de un cuadrado es el valor de un lado al cuadrado, pues aquí lo tienes, ¿no? La fórmula del área. ¿Alguna duda? No. Ok. ¿Quieres tomar un descanso o nos la aventamos ya de corrido? ¿No las aventamos? Órale. Entonces, vamos a ver rápido las actividades y la tarea. La vamos a discutir. La vamos a discutir. Entonces, ya estoy preparando las tareas aquí. Y te explico así en general cómo resolverlas. Y lo mismo con la tarea y terminamos, ¿va? Ok, entonces es expresar en lenguaje algebraico, esto ya lo estuvimos viendo. Entonces el doble de un número, ¿cuánto es? A ver, esta ¿cuánto es? 2X. Ujú, muy bien, 2X. La diferencia de dos números, acuérdate, diferencia, resta, ¿no? Ya sabemos que va a haber una resta aquí. Y pues dos números cualquiera, pues le podemos poner X y le podemos poner aquí y así. Ajá, y pues la idea es que pues sigas ahí resolviendo, ¿no? Y luego pues acá es leyes de los exponentes. Entonces, por ejemplo, aprovechando que tenemos esta, déjame nada más, voy a cambiar aquí a que sea más fácil escribir. Ah, excelente. Entonces tenemos que es x a la 3, 3 a la 2. Entonces, ay, perdón, times y a la 2 y y. Y esto es igual a frac. Ya tenemos, tú ya lo podrías hacer, ¿no? Como tenemos aquí las x entre x a la 3 entre x a la 2, pues es x, porque 3 menos 2 es 1. Y a la 2 entre y, pues es 2 menos 1. Y es, ay, perdóname, no, xy. Ahí está, ¿no? Esta x indica por, ¿no?
Entonces x a la 3 sobre x a la 2 y a la 2 sobre y, pues es xy. Y pues por ejemplo esta que me la simplifiques como 6 a la 2, pues 36, ¿no? Esto es... No. 36 entre 4 a la 3. 4 a la 3 pues es 64. Entonces es 36 entre 4. Y pues ya nada más hay que simplificar esa fracción, ¿no? A ver, eso lo tienes, bueno, eso ahorita lo hago a calculadora ya por el tiempo, porque me interesa también revisar la tarea. Pues es 9 entre 16. Y esa es la respuesta, 9 entre 16. En los exámenes siempre te van a andar pidiendo que simplifiques lo más que puedas, ¿no? O sea, esta respuesta de acá es correcta. Ajá. Pero la que siempre te van a pedir es esta, ¿no? Simplificada. Y eso es porque pues así son los exámenes, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, 7 menos 7 a la 6 entre menos 7 a la 4, pues podemos simplificar 6 menos 4, 2, ¿no? Menos 7 a la 2 por menos 7, pues eso es menos 7 a la 3, que eso es menos 729. Ajá. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Entonces vamos a la otra. Entonces es lo mismo, ¿no? Que me pongas aquí la expresión algebraica. Número disminuido en 5, pues esa pues ya la vimos, ¿no? Es x menos 5. Y por ejemplo aquí esta está más truculenta, porque nosotros vimos de acá para acá, pero no vimos de acá para acá. Entonces decimos el doble de un número es igual al triple de otro número. Ok, estas sí son más difíciles. Estas sí no te puedo decir, ok, le tienes que decir así, ya sé. Normalmente yo como te recomiendo que empieces cuando te pidan, por ejemplo, este tipo de cosas, empieza primero por el signo, ¿no? Entonces, la primera palabra que tienes que poner es el signo, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sido menos, pues pones disminuido, ¿no? Como en este caso es igual, pues pongo igual. Y luego ya te vas con las expresiones, ¿no? De acá y acá. Por ejemplo, esta de acá. Tenemos varias expresiones, ¿no? Siempre vete primero, cuando tengas igual, aquí la preferencia va a ser igual, y luego multiplicación, y luego pues ya suma o resta, ¿no? Entonces vamos a intentar esta. Entonces ponemos primero igual, ¿no? Ahora, ¿quién es igual? A. Entonces, ¿quién es igual? A, pues la suma de un número, la suma de un número con otro número. ¿Y a quiénes es igual? Ah, pues mira, el doble es igual al doble. Otra vez aquí respetamos los paréntesis, al doble. De la resta de esos números. Y pues esos mismos números se refiere a x más y, ¿verdad? ¿Por qué no le pongo un número con otro número? Porque se puede entender, si lo hubiera puesto así, se puede entender que x más y es igual a 2 por k menos z. Ajá, entonces, eso nada más fue para ¿cómo se llama? Pues para hacer hincapié en que es x y y. Entonces, por ejemplo, esta, ¿cómo sería?
¿Esta cómo se escribiría? No sé. Ok, empezamos primero con el igual, ¿no? Vamos primero con el igual. Entonces, igual. Ajá, y luego del igual tenemos dos cantidades X y Y. Entonces, un número es igual a otro número disminuido en 3, ¿no? Disminuido, acuérdate, representa el menos y el 3, pues, es este número, ¿verdad? Por ejemplo, el perímetro de un cuadrado es igual a 24 centímetros. Pues tú sabes que, que el perímetro de un cuadrado pues es 4 por su lado, ¿no? O sea, 4L. Ajá. Entonces 4L es igual a 24. Ok. Mira, estas de las expresiones algebraicas normalmente era de lo más complicadito. Es algo que con calma se va desarrollando. Con mucha calma tienes que practicar y ya solito, ya después ya se deja. Ajá. Entonces, si llegaras a tener alguna duda hoy con estas, pues las podemos revisar. ¿Ok? Pero si te digo, esta es práctica y práctica y práctica, ¿no? Y sobre todo yo lo que te recomiendo, te digo, primero ataca el signo, ¿no? Primero ataca el signo. Entonces, por ejemplo, en este caso, un número disminuido en 5. Disminuido, pues es menos, ¿no? 5, pues es el mismo 5, ¿no? Y un número, pues X. El doble de un número es igual al triple del otro. El doble de un número, 2X. Es igual, pues le ponemos igual. A otro número, pues 3 al triple de otro, 3Y, ¿no? O desde acá, si lo tenemos primero desde acá, pues el igual. Lo ponemos primero, es igual. Pues ¿quién es igual? El doble de un número, que es este 2X. ¿Y a quién es igual? Pues al triple de otro número, ¿no? Un número excede en 17 a otro, entonces Y es igual a X más 17, ¿no? Y esas palabras claves son las que veíamos en el PowerPoint, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Incrementa, aumenta, excede, por eso digo que lo asocies con una, ¿cómo se llama? Una flecha, ¿no? Hacia arriba. Excede más, incrementa, pues hacia arriba. No excede, pues es menos, ¿verdad? O disminuye. Lo mismo con la multiplicación y el cociente. Entonces, por ejemplo, este de la edad de Joana excede en 8 años a la de Ricardo. Vamos a decir que la edad de Ricardo es X, ¿no? Entonces, la edad de Ricardo, pues excede en 8, ¿no? O sea, se le suma 8. Por lo tanto, Y es igual a X más 8. ¿Sí vas entendiendo todo esto o no? Sí. Perfecto. Entonces, ya te dejo ya estas últimas 3. Si llegas a tener dudas con eso, te digo, ya sea me puedes contactar o algo, pero acuérdate, siempre para eso están los ejemplos. Puedes agarrar, por ejemplo, en uno que hay que dividir, cómo lo están escribiendo, ¿no? O doble de un número, cómo se escribe, un número disminuido en 3. Los ejemplos que vienen aquí se parecen mucho a los de la tarea. Entonces, se vale que te agarres estas últimas 4 diapositivas cuando estés resolviendo la tarea, así como la otra de la actividad, ¿no? De la semana. Entonces, son leyes de los exponentes.
y expresiones algebraicas, ¿vale? Entonces, para hoy queda, y bueno, ya con eso termino la grabación. Entonces, también termino. Y